Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos amigos, hermanos. Este maravilloso programa que hemos iniciado, Reflexiones con el Pastor Yael Arrecena. En esta ocasión quiero comentar, quiero reflexionar sobre un pequeño tema acerca de la comunión de Dios, la comunión del hombre con el mundo, el casamiento del hombre con el mundo y sus consecuencias. Quiero leer para ello un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Oseas, Oseas capítulo 1, versículo 2. Y dice el título de este inicio, de este versículo: Matrimonio de Oseas con Gomer, una prostituta, y nacimiento de Israel y su significado. Dice la palabra del Señor: el principio de la palabra del Señor con Oseas. Y dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer ramera e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar, apartándose del Señor. Siempre me ha llamado la atención este tema de Oseas, de por qué el Señor, por qué Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, envía a un profeta del nivel, de la calidad y de la altura del profeta Oseas a casarse, a meterse, a involucrarse con una mujer ramera, con una mujer prostituta. ¿Qué significa esto en la vida de un cristiano? ¿Qué significa esto en la vida del ser humano de hoy? Vemos el contexto en que el profeta Oseas irrumpe históricamente. Estábamos hablando de un tiempo en donde el pueblo de Israel se había desviado de sus caminos. Las 10 tribus de Israel habían tomado el camino de Balaam, el camino de la maldición, el camino de la mentira, el camino de la perdición, sobre todas las cosas, el camino de la idolatría. En la introducción al libro, habla acerca de la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había dividido en dos estados: el estado del norte y el estado del sur. En el estado del sur teníamos a lo que es la tribu de Judá, del remanente de Dios, que se había mantenido fiel a la palabra, fiel a Dios. Y en el norte teníamos el estado de Israel con las restantes 10 tribus, las cuales se habían perdido, se habían dedicado a la fornicación, al adulterio, se habían dedicado específicamente a la idolatría, a adorar a otros dioses, a adorar a otros dioses que no era el Dios de la Biblia, el Dios que los había libertado de Egipto y que los había sacado de la esclavitud a la libertad. Entonces vemos nosotros muchas veces estamos pasando contextos, estamos pasando situaciones difíciles en las que no sabemos por qué Dios nos somete a ciertas situaciones. Muchas veces nosotros estamos comprometidos con situaciones de la vida que no entendemos por qué. A veces estamos casados con el mundo, con la idolatría. A veces Dios permite que pasen ciertas cosas que no entendemos, que no le encontramos explicación. Vemos cómo el profeta está en esta situación de casarse con una prostituta. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Era que el pueblo se diera cuenta el estado en que se encontraba, donde el pueblo se había desviado de los caminos y había fornicado, adulterado, idolatrado en dioses falsos. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Ya Josué se lo había advertido al pueblo. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Verdad? Eso le manda el Señor: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos la paráfrasis del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, cómo estaba dividido el reino. Y esto es eso del preludio que viene, donde Dios avisa, donde Dios le da al hombre siempre un aviso de lo que va a pasar. El Señor estaba
con esto anunciando la destrucción del Estado de Israel como tal, del reino del norte como tal. Y vemos después en el restante capítulo, en lo que resta del capítulo, del capítulo 1, del versículo 2 hasta el versículo 5, vemos cómo de esta relación fructifican hijos, y cada hijo significa, cada fruto significa una advertencia de Dios para el hombre de que iba a destruir a su pueblo, de que iba a destruir a este pueblo incrédulo, a este pueblo que se había desviado de los mandamientos de nuestro Dios. Porque dice la palabra del Señor también en el libro de San Mateo, en el libro de San Mateo 6:24, dice la palabra: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. O sea, no podemos servir a dos señores. Por eso el profeta Josué le dice al pueblo: busquen ustedes a quien servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. La consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de la idolatría, de ir tras otros dioses, de ir ¿cuál es tu Dios? La pregunta del millón en esta hora es: ¿cuál es tu Dios? ¿Con quién estás casado? ¿Cuál es tu adversión? ¿Por qué has dejado tu camino? ¿Por qué has dejado a tu Dios? ¿Por quién has cambiado a tu Dios? Dios te advierte: todavía hay tiempo de enderezar el camino, de buscar el camino. Dice la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, Cristo es la salvación. No te desvíes de ese camino. Ve en ese camino y tu sendero estará garantizado, tu vida estará garantizada. Vemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Las 10 tribus que se desviaron hacia la idolatría, hacia el paganismo, desaparecieron sobre la faz de la tierra, fueron distribuidas sobre todos los rincones de la tierra. Hoy día no se sabe específicamente dónde están esas 10 tribus perdidas, porque verdaderamente fueron advertidas por Dios hasta ese extremo de involucrar al santo profeta, o sea, involucrarse con una prostituta solamente para enseñar al pueblo la condición